Vamos a dar la bienvenida a don Luciano Armas y bueno, pues de él decir que es doctor en Teología Bíblica por la Universidad de Navarra, profesor en el Instituto Teológico Lucense y también profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín. Como todos conocerán, es deán de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Lugo y también es el vicario general de la diócesis. Hoy nos va a tratar el tema del papel que la Iglesia tiene en la sanación post-aborto provocado. Le damos la bienvenida. Don Luciano tiene la palabra. Gracias. Bueno, después de escuchar esta conferencia de la doctora Canelo, yo creo que hay unos cuantos puntos que son claves, que nos ha dejado como muy presentes, ¿no? El aborto es un hecho que afecta no solo a la persona gestante que lo ha realizado, sino que puede repercutir, y de hecho repercute también, en otras personas que están en el entorno. Pueden ser profesionales de la sanidad, pueden ser personas de la familia, puede ser la persona, la pareja, por decirlo así, padre de la criatura, y que también los efectos que se siguen no son algo transitorios, sino que perduran a través del tiempo en todos ellos de alguna manera. Se nos plantea entonces el tema que corresponde a la Iglesia en este campo. Yo pensaba en un momento recurrir a diversos documentos de la Iglesia, que la Iglesia institucional ha puesto al servicio de los fieles y de las personas de buena voluntad para hacer de guía en este preciso terreno, ¿no? Pero también se me venía a la mente pensar en proyectos concretos que se llevan a cabo en diferentes países, empezando en Norteamérica, pero luego incluso aquí más cercano, en diócesis españolas, en Italia, en Europa, y que hacen referencia a las ayudas puntuales que se prestan a las personas que han pasado por este trance. Incluso cabe la posibilidad de hacer alusión a muchas iniciativas personales, gente con sensibilidad, preocupadas por las personas que sufren esas secuelas del posaborto, del aborto, y que de alguna manera van abriendo camino intentando prestar una terapia a estas personas que pasan por semejante trance. Pero, sin embargo, considerando que lo más práctico, la ayuda más eficaz que yo podía prestar en este caso, sería de fijar todas simplemente tres, diría, líneas básicas que deben estar presentes en toda verdadera rehabilitación, en toda sanación, y luego aportar lo que es específicamente del campo que la Iglesia, o donde la Iglesia actúa, siguiendo su propia misión, su campo específico. La primera pregunta que me hacía era esta: ¿es posible una verdadera sanación, una sanación completa, en donde desaparezcan todas aquellas secuelas de un aborto? ¿Hasta qué punto cabe pensar en la reparación efectiva de esas secuelas traumáticas? Los afectados por ese incidente podrán liberarse de todo vestigio que a lo largo del tiempo mantenga activa la memoria de lo acaecido. Se obtendrá la sanación por el camino del ocultamiento, del silencio. Vendrá en tanto en cuanto se tenga conciencia de los efectos negativos que produjo en la vida personal esa desdichada resolución de eliminar la vida de Arcturus en un clima marcado por el nerviosismo, por el agobio, por la precipitación. En realidad, aún teniendo conocimiento de lo que la destrucción del feto significa, el lenguaje que se suele utilizar en las esferas proabortistas, todos conocemos expresiones de este tipo, ¿no? No, eres dueño de tu cuerpo, no, se trata de una pequeña intervención de la que no te van a quedar secuelas,
no te vas a enterar por razón del tiempo transcurrido en tu gestación, te vas a sentir liberada de una pesada carga. Bueno, esas expresiones que luego tienen su propio entorno, están marcadas por un lenguaje muy peculiar. Pero ese lenguaje, con el paso del tiempo, tengo la sensación de que se torna cada vez más insulso, banal y poco convincente. Yo lo compararía con lo que suele ocurrir, y la vivencia personal de cada uno de nosotros nos lo dice, en otros campos de la aplicación de los principios morales. La venganza puede en un primer momento presentarse como un modo práctico de ejercer la justicia, ponerse en el mismo plano de igualdad. O la apropiación de bienes ajenos puede presentarse atractivo en cuanto que quiere poner freno a la ambición de alguien que tiene más poder. Si está en mis manos retirarle esa capacidad, eludir el sometimiento a las disposiciones establecidas en el marco del hogar, la propia casa, abre las puertas, parece, al ejercicio de la mejor de las libertades. Y el adolescente empieza a soñar que su mejor situación es salirse de ese marco. Sin embargo, una vez que se dan los pasos, uno llega a experimentar y a descubrir la falsedad del razonamiento. Es entonces cuando se percibe la dificultad de soportar esa experiencia vivida, sobre todo en la soledad, sin poder compartirla. Y más difícil, si cabe, mantener el reproche de la propia conciencia en una lucha permanente consigo mismo. Y la oferta de posibles soluciones se abre en abanico. Algunos sugieren que la fórmula más eficaz para vencer la contrariedad es no prestarle la atención que reclama, según aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero es posible olvidar lo acaecido. Nos lo recordaba hace un momento la doctora. Es posible olvidar, aunque hayan pasado 20 años, el hecho de un hijo que ya no está presente, pero que sin embargo se considera uno más dentro de la familia. Mirar a otro lado, borrar la huella que a lo largo del tiempo se fue fraguando en la conciencia de la gestante, ese puede desaparecer sin más. Es que las relaciones interfamiliares o entre los cónyuges, entre los padres de la criatura, etc., pueden permanecer inalterables o, en todo caso, volver a la normalidad por el simple hecho de empeñarse en vivir solidariamente esos trances en el círculo de los directamente afectados, entre aquellas personas que han vivido de cerca ese acontecimiento. Hay otros que aconsejan la terapia de grupo, buscar el apoyo de personas que pasaron por situaciones similares para, de un modo corporativo, fomentar un clima en el que se fortalezca el ánimo y se justifique el itinerario recorrido. Todos nos damos cuenta del sentido ambivalente de esta medida. En realidad puede paliar, pero también puede incrementar la presión psicológica dependiendo de las ideologías, de las fuerzas que de alguna manera se hacen presentes en el desarrollo de esa actividad. En tal supuesto, podrán restañarse las profundas heridas por el mero hecho de restar importancia a la decisión de abortar o de aceptar que se trata de una medida equivocada, tomada en momentos de ansiedad, de desconcierto, en soledad, en la necesidad de encontrar una solución inmediata a un problema que se vería agravado con el paso del tiempo. Tranquilizará la propia conciencia, previendo que la vida del nasciturus pudiera ser fuente permanente de infelicidad, tanto para sí como para los que vivieren en su mismo medio. Resulta claro que la persona afectada se encontrará en mejores condiciones de superar esa situación si no se cierra en sí misma, si está dispuesta a asumir las luces y sombras de su vida, si libre de prejuicios deja de buscar cobijo en una actitud de autodefensa o de justificación, si cuenta con la ayuda institucional, familiar o personal de quienes se mueven en su propio entorno. La Iglesia, en todo caso, puede intervenir y colaborar para que la esperada sanación pase de ser un mero desideratum y convertirse en una gozosa realidad. El papel de la Iglesia, entonces.
Los aquí presentes sabemos que especialmente en las últimas décadas se ha extendido en los diversos niveles de nuestra sociedad la idea de que las enseñanzas de la Iglesia siempre han sido poco consideradas con los derechos de la mujer. Y en vez de contribuir, como sería de esperar, al proceso de su liberación, afirman algunos así abiertamente, se han convertido en una rémora que intenta frenar el auténtico progreso. Aún más, si nos ceñimos al ámbito concreto que nos ocupa, frecuentemente se atribuye a la Iglesia una actitud carente de sensibilidad, llena de incomprensión, para quienes se sintieron obligadas a deshacerse del fruto de sus entrañas. Será por supuesto que su pronunciamiento sobre la práctica del aborto ha de considerarse trasnochado, represor, condenatorio. Estas son, ciertamente, afirmaciones hechas a la ligera, con escaso conocimiento de la historia de las innumerables instituciones eclesiales que han nacido y se han desarrollado, trabajaron y trabajan en pro de la dignidad de la mujer en los más diversos lugares y situaciones. A veces denotan tanta frivolidad como despecho o resentimiento. En todo caso, aún desconociendo la trayectoria marcada por el magisterio en defensa de la dignidad de la persona humana a lo largo de los siglos, resultará familiar y cercano el impulso que se ha dado en las dos últimas décadas a la llamada cultura de la vida. Cultura de la vida es expresión que había utilizado Juan Pablo II en su viaje pastoral de Estados Unidos y que luego desarrolló ampliamente en la encíclica Evangelium Vitae. Pero veamos las referencias que debemos tener presentes al intentar dar una respuesta. La primera línea de actuación, que yo decía era necesaria en toda sanación, era el buscar o el deber de construir sobre la verdad. La autora antes se hizo referencia a esta afirmación en un momento dado. Es bien conocida la manipulación que se hace del lenguaje en este campo. Se habla de interrupción voluntaria del embarazo, expresión eufemística que pretende ocultar la percepción más directa de la eliminación del ser humano. Se interrumpe lo que luego continúa, pero en este caso no hay continuación. Se habla de puñado de células que induce a pensar en un conjunto de elementos desordenados carentes de un principio de vida, o en todo caso equiparable a un tumor o una verruga en el cuerpo de la madre, olvidando su propia condición personal. Se pone el acento en la custodia, o mejor, en la pseudodefensa de los derechos de la gestante, olvidándose sistemáticamente, silenciando intencionadamente tantas veces, de lo que significa la destrucción de una vida en los primeros estadios de su existencia. Siempre cuando hay una comparación decimos coloquialmente, la cuerda se rompe por la más débil. Se acoge el apoyo mediático que da cobijo a las corrientes proabortistas por representar posiciones que se consideran avanzadas y fuentes de progreso. La razón y el progreso están siempre del lado de la mayoría, se dice, y no de tradiciones calificadas de anacrónicas. No se distingue lo que es el ámbito de lo moral y de lo legal. Se quiere aplicar ese sentido de la democracia al ámbito de lo moral. A mí se me viene a la mente aquello que decía Chesterton a propósito de la democracia y de la utilización, mala utilización de sus principios, ¿no? Piensen ustedes en la democracia llevada al terreno de los vegetales. Si hubiese votaciones, siempre ganarían las zarzas. Claro. Entonces, bien, se pondera la legislación que mejor combina con los propios criterios para elegirla en criterio moral definitivo, pero no por ser objetivamente más fiables, ¿no? Esa manipulación en el lenguaje afecta también a muchos otros ámbitos. A comienzos del siglo pasado el aborto era descalificado moralmente en el mundo occidental. Se toleraba el aborto terapéutico, pero se consideraba monstruosa una legislación implantada en los países soviéticos a partir de los años 1920. Aún después de la Segunda Guerra Mundial, la legislación abortista estaba limitada a las democracias populares
que debían secundar las orientaciones soviéticas. Sin embargo, en la década de los 70 se rompió el dique de contención y la ideología abortista avanzó sobre Occidente. En el Reino Unido se extiende un concepto de embrión condicionado por una ideología materialista. Y en los Estados Unidos de América se distorsiona abiertamente la recta comprensión de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Irrumpen entonces numerosas legislaciones abortistas. La ayuda médica al aborto se transforma en obligación profesional y las leyes comienzan a proteger lo que hasta entonces era considerado nefasto. Y a los cambios en el ámbito legislativo le siguen otros tanto en la apreciación o valoración social del aborto. Si la ley lo reconoce como acto legítimo y lo ampara de diversas maneras, inevitablemente la opinión pública llega a considerar que el aborto no solo es tolerable, sino también un derecho. Y se piensa que quien se opone a esa legislación está denegando un derecho. Por la vía de la legislación y de la educación, el cambio cultural se ha hecho una realidad. Y si de este modo se devalúa la vida del feto, la utilización de sus órganos y tejidos llegará a ser perfectamente aceptable. Y la vida de los embriones más jóvenes y menos diferenciados que los fetos abortados pasarán a ser contemplada como materia legítima de experimentación. En suma, se comienza cuestionando la moralidad de un acto. Se le introduce en la legislación, en el discurso ético, y luego lo encontramos al final arraigado en la cultura ambiente. Los delitos se transforman en derechos. No parece importar la verdad, importa la eficacia, el utilitarismo, la tendencia a dejarse llevar de la siempre latente, aunque silenciosa, tentación de ejercer el poder, de dominar, de ser, con resonancias bíblicas todos recordáis, el ser como dioses, el disponer nosotros de las normas que luego queremos aplicar. No estamos en condiciones de testificar un claro declive que marca el deterioro de la conciencia moral en las últimas décadas, en lo que concierne a la defensa de la vida en sus variados aspectos, incluidos aborto y experimentación. Todo el mundo advierte las graves consecuencias que se pueden derivar de toda una cadena de estimaciones poco precisas. Pero no se advierte con igual claridad que a ella se ha llegado siguiendo una pendiente suave, pero inexorable, en la que de unos planteamientos legítimos, por influencia de la cultura ambiente y de los sectores más radicales, con argumentos arteros e insidiosos, se ha llegado a querer justificar los mayores atentados que puede sufrir la vida humana. Ciertamente son pequeños pasos, apenas insignificantes concesiones, pero poco a poco, a fuerza de ser maltratada, la verdad sobre la dignidad de la persona se ha perdido. Y ha perdido también, para muchos, su brillo y esplendor. ¿Qué importa hacer solemne afirmación de los derechos del hombre si en la práctica se están negando y se deja a los más indefensos en el absoluto desamparo? Somos libres, se responde, pero ¿y de qué sirve la libertad si se desvincula de la verdad a la que se ha de servir? ¿Tiene sentido exaltar de modo absoluto al individuo? Proféticamente esto lo trataba y lo anunciaba como una realidad previsible ya la Evangelium Vitae. Parece evidente, por tanto, que la primera medida a tener en cuenta debe ser la de buscar la verdad para construir sobre ella. Si no es imposible, la salud. Y más de uno sentirá la tentación de preguntarse, como el Evangelio, ¿y qué es la verdad? Porque ciertamente la noción de verdad está en crisis. Cada uno decimos quién es su verdad. Y sin embargo, todo el mundo, nadie negará que todos, desde que nos levantamos hasta que nos retiramos a descansar al fin del día, somos buscadores de la verdad. Al escoger unos zapatos, al elegir una dieta, al buscar el medio de comunicación que consideramos más objetivo, con el que queremos informarnos, o al tomar una decisión de gran trascendencia, estamos deseando, buscando, rastreando la senda que conduce al camino verdadero. Así tan pronto como nos damos cuenta de que algo resulta falso,
nos apartamos de ese camino. Es un imperativo de que nosotros no podemos librarnos. A pesar de que se abuse de la palabra verdad para vestir con ella los propios caprichos, apetencias o deseos de poder, el corazón humano seguirá buscando con anhelo verdades para entender el pasado, para afrontar el presente, para mirar hacia el futuro. Solo en la verdad se encontrará lo más conveniente, lo más justo, lo más bello para nuestras vidas y para las vidas de quienes comparten un mismo suelo y un mismo cielo. Solo en la verdad se hace posible reencontrar el equilibrio y la armonía interior. Lo mejor que tenemos en la vida es la capacidad de adherirnos a la verdad. En eso consiste justamente la libertad. Si no hay verdad a la que se haya de adherir, entonces llamamos libertad al impulso que nos lleva a satisfacer nuestros deseos. Lo que ocurrió en la historia reciente es que, de hecho, la verdad se ha reemplazado por lo útil, por lo que se considera conveniente, por lo que se puede pesar y medir y que no dice referencia alguna a la verdad. En la búsqueda sincera de la verdad, la Iglesia sale a nuestro encuentro proponiendo afirmaciones preferenciales. Ofrece a toda la humanidad, no solo a los creyentes, afirmaciones que sirven de guía, de orientación, de apoyo en todo momento, pero especialmente cuando la duda, la vacilación se apodera de la propia conciencia. Son estos asertos que deben permanecer ajenos a cualquier tipo de disputa y que, aún necesitando un minucioso desarrollo en su formulación más elemental, se muestran incuestionables. Son luces que desprenden destellos orientadores de un modo inequívoco. Recuerdo algunos porque a todos nos resultarán familiares. La vida humana es un don sagrado e inviolable. La dignidad de la vida humana exige que ésta sea defendida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Una afirmación del Concilio Vaticano II en donde señalaba: el aborto provocado es un horrendo crimen. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente, decía Juan Pablo II en su viaje pastoral a España, como todos recordáis. Entonces, primera afirmación, así de simple. Queremos brindar una ayuda desde cualquier aspecto, desde el campo fisiológico, desde el campo de la psicología, desde el campo de la dimensión espiritual. Tenemos que buscar fundamentos verdaderos y eliminar todo aquello que suponga la suplantación de la verdad. Por eso, el segundo punto, que es admitir las consecuencias reales que se han dado como efectos de la acción abortiva. Se trata de una afirmación que podría definir la segunda cláusula necesaria para alcanzar la sanación. Digo segunda, al menos en el origen jerárquico de importancia. El inicio de la curación parte del afán por vencer la enfermedad, pero incluso antes se requiere tomar conciencia de la misma y aceptar sus efectos nocivos. El camino andado, al menos en algunos aspectos, se torna irreversible. No podemos volver, como decíamos coloquialmente para comprobar los hechos, a la moviola. Es necesario asumir la responsabilidad de los propios actos, de las propias decisiones, y eso forma parte de la prudencia, de la sabiduría y de la salud mental. Las orientaciones de la Iglesia son ciertamente clarificadoras. Se condena la acción desordenada, pero nunca la persona que la ejecuta. No es precisamente eso lo que observamos continuamente en la actitud del Señor, tal cual reflejan los evangelios. La Iglesia, experta en humanidad, conoce las múltiples razones que de algún modo mitigan, aunque no erradiquen en su totalidad, la culpa de haber optado por el aborto de un hijo no deseado. Se han detenido a considerar la enorme presión social a la que la doctora antes había hecho referencia, que puede hacer mella en la persona gestante. Antes del aborto se desarrolla un proceso de ordinario complicado y doloroso. La amenaza del abandono por parte del progenitor o de la familia, condenándole a la soledad, porque no aceptan el hecho en sí. El peso de sacar adelante un hijo, sobre todo si hubo experiencias negativas en el propio hogar, amenazas de abandono por parte del padre,
circunstancias económicas, sobre todo en tiempo de crisis, junto a la mentalidad que considera la sociedad superpoblada. Cuando se habla de superpoblación también, a nuestro amigo Chesterton hacía esta consideración. Si alguien nos habla de superpoblación, preguntadle, ¿usted es de los que sobran? ¿Se pone del grupo de los que sobran? Y si no se pone, déme usted una razón por qué no se pone. No, fácilmente uno se sitúa de la parte del poder y de la parte de quien maneja las riendas, ¿no? Pero, ¿y cuál es la razón para mostrar ese egoísmo, ese lugar preferente que se escoge para sí mismo? No hay razones. La visión negativa del hecho de la maternidad. Se me viene a la mente a la persona que con una madre de familia que esperaba el cuarto hijo, comentaba confidencialmente, ¿no? Lo que más me está constando en el embarazo no es la criatura en seno, ¿no? Son mis compañeros de trabajo que constantemente me están diciendo que estoy loca. ¿Cuarto hijo? Bueno, el hecho de la maternidad, que hoy día está marcada por eso, por consideraciones negativas. El egoísmo que acepta sin más la secuencia, terminar los estudios, tener una vivienda, en todo caso un hijo, ¿sí? Como remedio para la senectuza, para si en algún momento lo necesita. En definitiva, por un lado, la ley civil lo ampara, la medicina lo garantiza, la sociedad se muestra indiferente. Una mujer que se encuentra en estas circunstancias, lógicamente, lo pasa mal, tiene que tomar decisiones, necesita ayuda. Porque yo subrayaba, y después la soledad, la huida de cuanto puede evocar la dolorosa experiencia, las fechas, los niños de edades parejas, los golpes recibidos o las secuelas inmediatas. ¿Por qué entonces la Iglesia, si es tan comprensiva, que reconoce esta realidad, establece la pena de excomunión, dicen algunos? Porque conviene mostrar la gravedad de los hechos, y esto puede hacerse con una medida que es más disuasoria que punitiva. No quiere castigar a quien ha cometido un aborto, quiere advertirle la gravedad y quiere brindarle la ayuda que pueda necesitar para superar esos momentos. Un hecho que respalda semejante interpretación viene dada por las numerosas iniciativas que han surgido a través del tiempo en el seno de la Iglesia. Cito algunas que actualmente asumen tareas específicas en ayuda a la mujer embarazada. Está la Federación Provida, está la Fundación Red Madre, la Fundación Madrina, la Fundación Vida, el Proyecto Raquel y tantas otras que a modo de asociaciones o agrupaciones de formas varias salen adelante gracias a la disposición de personas que gozan de gran sensibilidad social y firmes convicciones que se inspiran en la doctrina de la Iglesia. Ninguna de ellas ostenta la representatividad de la Iglesia institucional, pero actuando conforme a la libertad que corresponde por derecho natural a todo bautizado, de un modo personal o asociado, muestran de forma bien patente lo que debe ser la lucha por una causa justa. ¿No merecen ser tenidos en cuenta entonces? ¿Se podrá calificar de grupos retrógrados? Y apelo a aquellos calificativos que nos pueden sonar como más cercanos. Mientras la ciencia está confirmando las propuestas que sirven de base a su actuación, se pueden tachar de radicales porque se toman en serio la defensa de los más débiles y se proponen brindar ayuda a las víctimas que se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, en vía muerta. O se puede considerar brazo secular de la jerarquía, como si necesitasen ser llevados de la mano por el hecho de inspirarse en lo que la Iglesia lleva enseñando a lo largo de 2 milenios. Evidentemente, la Iglesia ve con buenos ojos todo lo que favorezca la defensa de la vida, el esfuerzo por concienciar a la sociedad de esta dolorosa realidad, a pesar incluso de que la mentalidad dominante opte por restar importancia a los hechos y olvidarse de los afectados. En aras a la verdad, aunque sea contracorriente, la Iglesia no puede ni quiere desentenderse del problema y mirar a otro lado. Yo había hecho acopio de unas
estadísticas, pero para no volverse en todo caso, si en otro momento al final pues sale alguna pregunta, yo lo recuerdo, pero que son muy significativas. Entonces, así como es importante fundamentar toda esa terapia de recuperación en elementos verdaderos, en el lenguaje también verdadero, en ese llamar a las cosas por su nombre, también se requiere aceptar los hechos, con toda su fuerza, con toda la realidad que eso significa. Aspectos negativos, aspectos dolorosos, pero que forman parte de la historia de una persona o de un colectivo afectado por un aborto. El tercer aspecto, que pone de relieve lo específico de la acción de la Iglesia en lo que a la sanación se refiere, es la oferta del perdón, de la reconciliación, de la misericordia de Dios, experimentando esa misericordia infinita de Dios para iniciar una vida nueva. Prefiero utilizar las palabras del Romano Pontífice para explicitar este punto. Fue Juan Pablo II el que se expresó en estos términos en la exhortación apostólica Evangelii Vitae. Una reflexión especial dirigiéndose a aquellas que habían recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo. No abandonéis la esperanza, antes bien, comprended lo ocurrido, el aspecto de la verdad, interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. No es decir, olvidaros, no. No es decir, no ha pasado nada, no, ¿qué ha pasado? Es reconocer todos aquellos efectos negativos que se han producido y las responsabilidades en la medida en que, de alguna manera, uno u otro han intervenido en los hechos. Os daréis cuenta, dice, el Padre de la Misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Porque no pueden luchar en la soledad y no se dejen arrastrar por la tendencia a encerrarse en sí mismas sin mirar permanentemente hacia el pasado, les sugiere horizontes de colaboración en pro de la vida. Dice, ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida, como marcando un aspecto positivo, una tarea. Habéis tenido una experiencia negativa. ¿Por qué no os volcáis ahora, contribuyendo con vuestras propias experiencias al desarrollo de una labor pro vida? Por medio de vuestro compromiso con la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quienes están más necesitados de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Los creyentes sabemos que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar, que Dios no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Pero con ello nos pide disposiciones para perdonar, aunque el dolor perviva durante un tiempo indefinido. Sabe que el perdón auténtico es lo único que cambia el pasado en el presente. Pedir perdón a Dios, a la criatura abortada, a la sociedad y a uno mismo. Uno puede decir que no da olvidado, que siente todavía esas secuelas negativas, pero puede haberse perdonado. Es perfectamente compatible el perdón con ese dolor. En fin, termino en unas hermosas palabras de Benedicto XVI
pronunciada ante los miembros de la Academia Pontificia para la Vida en torno al Día de la Vida, que como saben se celebra todos los 25 de marzo. El año pasado decía: aun cuando el hombre rechaza la verdad y el bien que el Creador le propone, Dios no le abandona, sino que a través de la voz de la conciencia continúa buscándolo y hablándole para que reconozca su error y se abra a la misericordia divina capaz de sanar cualquier herida. Y refiriéndose a los profesionales de la salud, que suelen tener también, lógicamente, una parte importante en este terreno, dice: los médicos en particular no pueden dejar de considerar importante el grave deber de defender del engaño a la conciencia de muchas mujeres que piensan encontrar en el aborto la solución a las dificultades familiares, económicas, sociales o a problemas de salud de sus hijas. Especialmente en esta última situación, la mujer es convencida, a menudo por los mismos médicos, de que el aborto representa no solo una elección moralmente lícita, sino que además es un acto terapéutico necesario para evitar el sufrimiento del niño y de su familia y una carga injusta para la sociedad. Es necesario también tomar conciencia de estos hechos y que en este ámbito profesional se ponga un remedio y se preste una colaboración positiva. Y para que descubramos que el problema no es solo de 4 personas o de unos profesionales y de una víctima que ocupe el primer plano por ser la madre, ¿no? Recuerda su santidad. Es un problema que nos afecta de algún modo a todos. Es necesario que toda la sociedad defienda el derecho a la vida del concebido y el verdadero bien de la mujer, que nunca, bajo ninguna circunstancia, verá cumplido en la elección del aborto. De la misma manera es necesario proveer de las ayudas necesarias a las mujeres que lamentablemente ya han recurrido al aborto y que ahora experimentan todo su drama moral y existencial. Hay múltiples iniciativas a nivel diocesano o a través de entes individuales de voluntariado que ofrecen apoyo psicológico y espiritual para una recuperación humana completa. La solidaridad de la comunidad cristiana no puede renunciar a este tipo de corresponsabilidad. Y terminan aquí sus palabras, como diciendo: nosotros, como miembros de la Iglesia, individualmente, en el voluntariado, en aquellos grupos que de alguna manera prestan atención a quienes padecen estas secuelas, bueno, pues tenemos que tomar conciencia de ello y aportar lo que en nuestras manos está. Cada uno tiene que buscar la fórmula de concretar esta tarea. La Iglesia propone, lógicamente, el sacramento de perdón y propone también esa ayuda personalizada, cada caso es diferente, bien lo sabemos, individualizada, personal, discreta, de orientación a cada uno. Es curioso ver cómo en los nacimientos de estos grupos de atención a gente que padecía el síndrome posaborto, pues estaba presente normalmente un médico, un psicólogo, un sacerdote, y en equipo trataban de ir abordando cada una de esas facetas. Bueno, ahí estamos todos de alguna manera comprendidos. Y puesto que estamos al inicio de las conferencias y donde se va a tratar este tema, yo casi daría pues una pequeña noticia a nivel diocesano, ¿no? No es una cosa oficial, por supuesto, es un comentario que yo hago, pero en el próximo mes de septiembre esperamos poner en marcha y empezar a trabajar en un centro de orientación familiar, con el fin de que en el espacio de 2 años o 3 años ya pueda existir un organismo a nivel diocesano, está funcionando por lo menos en 5 o 6 diócesis de España, pero un organismo que puede dar ya una atención directa de gente especializada en este terreno. Es una manera más de arrimar el hombro, ¿no? Bien, pues nada más, no voy a decir otra cosa porque ya nos pasamos. Muchas gracias, don Luciano. Y la doctora Canedo le quedó algo en el tintero y quiere aprovechar que tenemos todavía unos minutos o damos tiempo a hacer las preguntas que quieran realizar. Quizás si hay alguna pregunta y si no...
Pues si desean preguntarle tanto a don Luciano como a la doctora Canedo, pues aquí tiene ahora la oportunidad. Yo me muevo bastante a la hora de explicar las cosas y de tratar y demás, me muevo mucho con comparaciones, ¿no? Y hay un tema que me parece que todo el mundo tenemos claro en cuanto a la salud, ¿no? Si a uno le sale, pues pongamos por ejemplo un tumor aquí en la mano, ¿no? Y de repente va al médico. Y el médico le dice, pues es un melanoma maligno, esto es necesario, es muy malo, es necesario cortar la mano y ponerse quimio y ponerse radio y etcétera, ¿no? Entonces, la persona que le hacen ese diagnóstico, pues puede decir, bueno, yo no sé esto si es un melanoma maligno, es una manchita, una peca y no tiene mayor importancia. La persona que lo sufre, si es una persona sensata, si tiene sentidiño, como decimos aquí en nuestra tierra, pues lo que pretende es buscar la verdad de esa mancha, saber si es una cosa que necesite un tratamiento agresivo o no, e intenta ponerse en las manos del mejor profesional para hacerlo adecuado, porque mira que si le cortan la mano y le ponen una quimio por una mancha, y mira que si no le hace nada y en vez de una mancha es un melanoma maligno. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que, volviendo al famoso tema de la verdad, aquí lo que interesa saber es la verdad del asunto para poner los medios adecuados, y que engañarnos al final lo que nos trae es mucho perjuicio, ¿no? Mucho daño. Y una de las cosas que quiero que quede claro es que no hay ningún trabajo científico que afirme que el aborto provocado mejora la salud psíquica de las mujeres. Y me parece que solo ese enunciado es lo suficientemente potente, porque en el 97% de los casos que se practican abortos se aduce un problema de salud psíquica de la madre. Y científicamente no hay ningún trabajo que avale esto. Yo creo que eran las dos cosas que quería. Yo quería preguntar, ¿hay algún caso de personas que abortan que para nada, o sea, tengan una vida feliz? ¿O eso, pues, Yo, claro, la gente que tiene una vida feliz y normal, yo en la consulta no la veo. Y la gente que aborta, y no suele ir diciendo, yo he abortado y soy feliz y normal. O sea, que ese dato, por decir, científicamente hablando, no lo puedo dar. Yo sí que conozco, y no pocas personas, que han abortado varias veces y que no le dan entidad al tema. Pero tengo que decir que son personas que psíquicamente tienen unos problemas psíquicos, y que hay personas que no tienen la capacidad para entender ni darse cuenta de lo que supone eso, y que en estos casos es gente que tiene otros hijos que están siendo atendidos por otras personas y que no tienen incluso ellos la tutoría, la capacidad de cuidar a otros hijos, ¿no? No sé si te contesto. Es precisamente esa la razón de la verdad, precisamente el que como no se reconoce la verdad, pues lo sufre, ¿no, doctora? Incluso hay estudios en Estados Unidos donde asegura que puede tardar 25, 30, 50 años, pero al final sale. ¿El qué? El trauma. No, a ver, yo sí que la experiencia que tengo es que o la persona ya acude a la consulta diciendo, a mí me ha pasado esto y estoy así, yo he abortado y estoy así, que hay casos así, pero en muchos casos es un tema que no sale ni en la cuarta ni en la quinta consulta, no,
son temas que tardan mucho en salir, porque son temas que a veces ni la propia persona es capaz de manifestarlo y necesita, verbalizar antes una serie de cosas para poder llegar a ese núcleo, ¿no? Y bueno, yo no pocas veces me he encontrado, pues esta persona se le aplica esto, se le da esto, se trata con esto, no funciona, vuelta. ¿No? Entonces llega un momento en el que dice que está fallando aquí, que esto no va bien, ¿no? Y entonces vuelves a investigar, vuelves a dar vueltas, pero ha habido algo y te das cuenta de que sí, ha habido algo y en muchos casos es esto, ¿no? O en otros es otra cosa, por supuesto, pero esto sí que se encuentra. En la película Blood Money, precisamente, uno de los testimonios que salía decía mujeres, porque había muchos testimonios de mujeres, y decía que ellas no sabían por qué les pasaba todo lo que les pasaba, hasta que descubrieron, a través de la ayuda psicológica y a través de la ayuda de los proyectos, como el proyecto Raquel y todo esto, que ha salido, bueno, el proyecto Raquel, evidentemente con personal especializado, como que hay también psiquiatras, evidentemente, y ha salido después de estudiarlo, porque ni ellas mismas sabían que todas aquellas depresiones, todos aquellos intentos de suicidio, todos aquellos cambios de humor en su vida, hasta que verdaderamente se enfrentaron con la verdad, porque quizás lo sabían, pero no lo sabían conscientemente. No lo relacionaban. Yo recordaba... No. Sí. No, simplemente quería decir que me parece que hay muy poquita formación o información acerca de la vida del feto en la mujer, porque yo he constatado hace muy poquito una hija de una amiga que se quedó embarazada por primera vez y lo que asombrada, fíjate, pues ya le latió el corazón y estaba de no sé qué semanas. Y ella misma estaba sorprendida, pero yo también me sorprendí. O sea, a los 21 días de la concepción se empieza a formar el corazón, late ya el corazón. Bueno, pues ella me lo decía asombrada, y yo me asombré también porque tampoco lo sabía. Y esto no lo sabe la gente. No lo sabe, por eso creen que es un montón de células ahí tiradas en un sitio, ¿no? Pero es lo que dice la doctora Canedo, que nos encontramos, ella se encuentra el problema con que no puede acceder a los historiales para poder seguir investigando. Pero los que nos dedicamos a difundirlo, nos encontramos con el problema de que no nos dejan hablar. Sí, pero yo sugiero, para los que no hayan entendido, escribir artículos en la prensa, periódicos. ¿Para qué? Para formar en opinión lo que se está desinformando por otro lado. Porque es cuestión de información, pero información periódica. A lo largo de todos los periódicos, televisión, lo que sea, lo que se pueda hacer. Yo lo sugiero, yo no puedo hacer, pero yo lo sugiero, porque yo veo, constato mi falta de formación, la falta de formación de lo que yo voy viendo. ¿En qué sentido? Yo constato la falta de formación y que tenemos que efectivamente hablar mucho más y explicar mucho más. Sí que es cierto, o sea, que tengo que ponerme más a ello, que debemos ponernos más a ello, especialmente a los que en este caso nos toca, porque tenemos esa formación, ¿no? Y luego pelear para que podamos llegar a sitios donde es interesante llegar y dar esta información y que no sea malentendida y demás. En la labor pastoral, los sacerdotes, lógicamente, porque se desentraña lo que es la integridad de la persona, se abre a esa misericordia de Dios, pero es bastante frecuente que muchas veces personas que han vivido incluso al margen de la Iglesia durante tiempo, llegan los 40, 50, 60 años y se acercan o a hablar o a recibir el sacramento de la penitencia. Normalmente comienzan pidiendo un momento de conversación que se les preste para, más que nada,
para decirle, llevo algo dentro de mí que me pesa y cada día siento que se me hace más difícil soportarlo. Con relativa frecuencia hay casos de este tipo, pero quizás de un aborto ya de la adolescencia. Han pasado 30, 40, 50 años y dicen, no puedo vivir así. Y piden una solución. Lógicamente, personas curtidas que ya han pasado lo suyo, con buenas disposiciones, lo que necesitan es verse liberados de ese peso y acuden al sacerdote porque le puede ofrecer lo que no es suyo, pero que está en sus manos. Y encuentran la paz. Lógicamente no tiene por qué quedarse todo en ello, ¿no? Esa asistencia, ese acompañamiento, esa ayuda, tendrá muchas otras manifestaciones y podrán ponerse en juego pues, medios de formación, doctrina que vaya de algún modo sirviendo de medicina, en realidad. Lo que se trata es de curar esas heridas profundas que marcaron a la persona, ¿no? Pero es curioso ver cómo incluso después de muchos años, de décadas y décadas, ahí estaba como un peso que no podía soportar, ¿no? Es relativamente frecuente, ¿eh? Aunque no hubiese una vida cristiana, de práctica cristiana, porque está en el corazón humano. O sea, no es algo que afecta solo al mundo de los religiosos, sino que afecta al hombre en todas sus dimensiones, al ser humano, me refiero. En ese momento, claro, yo comparo lo que era la lucha movida hace 25 años, 20 años, la sociedad está anestesiada. Es una corrección política. Son de tal magnitud que lo que antes era los salones llenos de gente beligerante que quería participar, que quería, estoy hablando de cuando la primera ley del aborto, que no lo quiero contar. Ahora te encuentras una sociedad anestesiada que no se atreve a decir misa, de cantar, se no va a decir que soy un pacho, no va a decir que soy un perro. Entonces, eso es lo verdaderamente humano y peligroso. Esa sensación de, como diríamos, de asunción, de la sociedad asume que contra eso ya no se puede, ha asumido el aborto como un método anticonceptivo más, con comillas. Es así, es que se van de botellón, pues es que en un gran número de casos no toman medidas para no quedar embarazadas. Entonces, claro, es inconsecuente. Tienen más información que nunca, pero ¿qué información tienen? La información que les daba el Quérote, por ejemplo, en tiempo de Tripartito. ¿Qué información les daba? Pues información de la magnitud de posturas adecuadas para el coito, sabor del semen y lugares de ese tipo. O sea, es que entrabas en la web del Quérote y te llevabas las manos a la cabeza, las cosas que le decían a niños de 12 y 13 años, a los que empujaban directamente a una actividad sexual precoz, indebida, porque no estaban maduros para eso. Entonces, eso es lo que ha habido. Y de esos lodos, de esos barrios vienen estos lodos. O sea, que nada es casual y nada es espontáneo. Estamos ahora recogiendo lo que se ha estado sembrando todos estos años de papanatismo generalizado, de asunción de que bueno, pues que la corrección política, ¿verdad? Oye, no vaya a decir que nada, además, lo que decíais de la interrupción, pero ¿qué interrupción? Casos, por ejemplo, yo no le puedo dar sangre a ninguno en mi media docena de hijos, porque tengo un grupo sanguíneo en la... ¿Cómo te pueden decir que es parte de tu cuerpo? Y es irreversible. Es decir, ha habido una serie de mentiras, de trucos semánticos, de trucos léxicos, que les muy repetidos en la sociedad. Y ese es el gran problema, que la sociedad ha asumido por facto lo que en un principio, de aquí hace 20 años, era nuestra una lucha, ¿cómo diríamos? Valiente, pero gratificante. Ahora yo admito porque realmente es una lucha, pues, de una sociedad conforme, conformista, pasada y anestesiada. Y ese es el tema. Bueno, pasada y anestesiada. Y el otro punto era yo confío en cristiano, pero tampoco es muy claro, porque en la época del gobierno Aznar se hicieron abortos a punta de pala, bajo el tema de los problemas psíquicos de la madre, se hicieron abortos, pero vamos, no teóricos, pero sí prácticos. Pero yo me pregunto, cuando ese gobierno Zapatero dio la norma para que los médicos serán obligados a practicar abortos y en las universidades se estudie el aborto, es decir, arrancarse el hijo, se estudie como un medio quirúrgico más. Yo no he sentido a los colegios de médicos, pues por esto mismo que
pues la respuesta no, sea su libro. Es decir, yo deduzco que estos están estudiando el aborto como un medio cualquiera, como un acto quirúrgico, como otro cualquiera. Entonces, todo el conjunto es muy preocupante, pero te digo, seguramente este gobierno hará cambios, no soy optimista de que podrán a los supuestos, aquí lo que habría que pretender es que no haya trampas con los supuestos, lo cual es a lo mejor pegas a Luis León, ¿no? Sí, decía, ahora según comentaba lo de que no había estudiantes tal, pero es que entonces tenían dinero para la calefacción. ¿Eh? Tenían dinero para la calefacción y entonces no protestaban. Alguien hablaba al fondo. Se ha hablado de las alteraciones que se producen en base con el mar. ¿También tiene alteraciones? Sí, yo hice el comentario porque estoy segura de que sí. Yo estoy segura de que sí. O sea, yo no creo que el varón sea un ser insensible a ese hecho. Lo que pasa es que lógicamente es distinto llevar un hijo dentro del cuerpo de una, percibiéndolo, notándolo, pues prácticamente 9 meses. No puedo decir que en el primer mes se note al hijo en directo, pero sí se notan sus otras implicaciones, otros cambios corporales, pero claro, yo de lo que no conozco no puedo hablar, más que eso, por datos que luego te van soltando y que investigas en la vida de la gente y que descubres que ahí ha habido algo y hay algo, pero bueno, no conozco ningún estudio que diga psicopatología encontrada en los varones que han decidido abortar a su hijo. ¿Alguien quiere preguntar más? Yo creo que ¿por qué la gente joven no viene a estas conferencias? Bueno, esto es una pregunta Yo científica. creo que la gente joven no viene a estas conferencias ni a otras. No suele ser gente a la que le toque este tipo de cosas. Creo que a lo mejor a través de alguna película o de alguna canción o de cosas de estas, a lo mejor se llega más a la gente joven. Yo pienso que a través del cine y de la música quizás sea el vehículo que en la actualidad pueda llegar más a la gente joven. Nos apuntaremos esa sugerencia y en otra ocasión pues haremos un ciclo de cine para la gente joven, cine pro vida. Bueno, el tiempo se nos está pasando y a -4 tenemos que dejar la sala porque a las 10 tienen que cerrar. Entonces, salvo que alguien tenga una pregunta concreta, vamos a dar las gracias aquí a nuestra querida doña Celia Canedo, que es un placer tenerla aquí, y don Luciano, igualmente es un placer tenerles aquí. Ha sido muy interesante las conferencias que nos han impartido hoy. Estoy segura de que nos ha aprovechado a muchos, a mí por supuesto. Y bueno, pues darle las gracias con todo cariño y que esperemos contar con su presencia en otras conferencias que tengamos o en otras charlas que tengamos. Y quería pues hacerle un pequeño obsequio que es la guía de la mujer embarazada que pues lo que es el Centro Jurídico Tomás Moro, Derecho a Vivir, Médicos por la Vida, Hazte Oír y Ginecólogos por el Derecho a Vivir han editado, donde viene muy completa y estaría extraordinario que esto se difundiera entre los médicos de Lugo, porque ayudaría mucho a muchas mujeres que llegan preguntando. Viene aquí desde lo que es conocer su hijo desde el principio, lo que es los métodos de aborto, lo que van a hacerle a su hijo, también que si necesitan ayuda, qué ayudas disponen y, por supuesto, algunas recomendaciones y fundamentos jurídicos para solicitar ayudas también a la Administración, aparte de las asociaciones que se dedican a dar ayuda, como es Red Madre, es la Fundación LAN, aquí en Lugo la Fundación Sí a la Vida, del Hogar Madre Encarnación,
y tantas otras. Entonces, estas guías se las voy a dejar a doña Celia, Gracias. junto con este obsequio que bueno, tanto el Centro Internacional por la Vida, Fidevida y Derecho a Vivir le quiere hacer obsequio. Es la medalla que el doctor Bisset diseñó en la cárcel para Fidevida. Representa un feto con lo que son dos diferenciadas, dos ramas distintas que viene a ser como el padre y la madre, y quería pues eso para agradecerle de parte de Derecho a Vivir y del Centro Internacional de la Vida y de Vida, con Luciano también para ustedes. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, por su presencia, y les esperamos mañana para escuchar a dos ginecólogos. Una ginecóloga que viene de Coruña, que es una persona que fue la primera ginecóloga que ejerció en España y con una gran trayectoria provida, y les esperamos mañana. Y muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Doña Celia, muchas gracias. Hay momentos donde la vida Claro, hay que coordinar mucho. Lo que pasa, quedamos luchando por entrar en los sectores religiosos para hablar a los chicos y no nos dejan. Ni siquiera en los religiosos, ni siquiera. Responsable. Pero lo que tienes que tener mucho peso específico para poder hablar y que te escuchen. Y no, puede que la cámara tiene, por supuesto.
Es tu teléfono, sí.